Muy bien, señores estudiantes, muy buenas tardes. Ya hicimos un paréntesis saliendo de la sección anterior y entramos con ustedes a continuar con el tema de elementos personales en el instrumento público. Ya habíamos estudiado algo al respecto en la sesión anterior y habíamos determinado que los elementos personales en los instrumentos públicos se denominan de una forma diferente como se denominan desde el punto de vista contractual. Que desde el punto de vista contractual, dependiendo de la naturaleza del acto o contrato y dependiendo también la clase de contrato que se pueda realizar, tenemos que pueden ser el sujeto es la persona que se ve afectada en su patrimonio. Vamos a verlo por aquí, creo que hay un poquito de una explicación un poco más gráfica. Aquí tenemos contenido de los elementos personales. El sujeto vimos que es la persona cuyo patrimonio se ve transformado. El otorgante es la persona que da el consentimiento en nombre propio o en representación de otro. Es quien está materializando el consentimiento a través de la firma o a través de la impresión dactilar, si no puede o no sabe firmar, pero en este caso debe de firmar luego de él un testigo. Compareciente, que puede ser el mismo otorgante. Compareciente es la persona que está frente al notario, que está solicitando su actuación, su función notarial. Y requirente en el caso de las actas notariales. Vimos también algo referente a los testigos o los auxiliares del notario. Por favor, me dicen si, porque tengo que dar el control de las dos clases, de las dos secciones, me dicen si ya vimos esto de los testigos. Los auxiliares del notario son los testigos. Vimos 3 calidades de testigos. Vimos los testigos instrumentales, regulados en el artículo 51 del Código de Notariado. Vimos los testigos rogados, regulados en el artículo 29, numeral 12 del Código de Notariado. Y vimos también los testigos de conocimiento, que están regulados en el artículo 29, numeral 4 del Código de Notariado. El intérprete o traductor jurado, pues también va a estar regulado en el artículo 29, numeral 6 del Código de Notariado. Y en el artículo 37 de la ley del organismo judicial. Así lo vimos. Creo que vamos a ver acá. Vamos a hacer un breve recordatorio. Veamos aquí, muy importante, yo me permití hacer este resumen de lo más importante que hemos podido ir analizando. Por ejemplo, ¿qué es un instrumento público? ¿Se recuerdan que el primer día de sesiones que tuvimos, vimos que es un instrumento público? Es el documento autorizado por notario, producido para probar, solemnizar, asegurar la eficacia de sus efectos. Y que el instrumento público, aquí viene la otra pregunta, ¿cuántas clases de instrumentos públicos hay? Vimos que hay 7 instrumentos públicos que el notario puede autorizar, y aquí esa sería la respuesta a esta interrogante. ¿Cuántas clases de instrumentos públicos hay? Luego tenemos cómo se clasifican. Esos 7 hicimos 2 grupos, un grupo integrado por 4 instrumentos públicos y otro grupo integrado por 3 instrumentos públicos, que son los que van dentro del protocolo y los que están fuera del protocolo, llamado también registro notarial. Y tenemos también el recordatorio qué requisitos de forma debe de cumplir los instrumentos públicos. Vimos que el derecho notarial es un derecho eminentemente formal, es decir, de forma, de requisitos formales. Y vimos 3 clases de requisitos de forma: los esenciales, que están en el 31 del Código de Notariado; los no esenciales, que están regulados en el artículo 29 del Código de Notariado; y vimos también los requisitos especiales, que están regulados en los artículos 42 y 44 del Código de Notariado, para los efectos de los testamentos y donaciones por causa de muerte. Entonces, vemos ahí cómo vamos haciendo un pequeño recordatorio de lo más importante que hemos ido analizando y hemos ido exponiendo en el desarrollo del tema de los elementos personales en los instrumentos públicos. Luego vimos qué es otorgar.
vimos que otorgar no es más que dar el consentimiento. Eso es otorgar, dar el consentimiento, así sencillamente. ¿Qué es otorgar? Otorgar es dar el consentimiento, porque después viene la otra pregunta: ¿quiénes intervienen en el instrumento público? En el artículo 29 del Código de Notariado vamos a encontrar regulado de la siguiente manera. En el Código Notariado, en el artículo 29, vamos a encontrar en el numeral 12 la pregunta que está surgiendo en este caso del recordatorio que estamos permitiéndonos hacer. Establece en el artículo 29, numeral 12, las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervienen. Entonces, ¿quiénes intervienen en el instrumento público? Por supuesto que intervienen los otorgantes, la firma de los otorgantes. Pero ¿quiénes más intervienen? Pues intervienen los peritos o expertos, los testigos, peritos, expertos, los traductores jurados, los intérpretes. Ellos son las demás personas que intervienen. Y por supuesto está el fundamento jurídico en el artículo 29, numeral 6, en el caso de los intérpretes o traductores jurados. En el caso de los peritos también encontramos en los artículos relacionados con, por ejemplo, en el 1131 del Código Civil. Veamos, en el 1131 del Código Civil encontramos un caso de peritos o expertos. 1131. Aquí tenemos. En el caso del 1131, en el caso de la desmembración de fracción de bienes inmuebles, este es un contrato que se realiza mucho, especialmente en el interior de la República. Por ejemplo, cuando se vende una fracción o se desmembra una fracción, ya sea para venderla o para el mismo dueño, porque el mismo dueño puede efectuar una desmembración para sí mismo de un inmueble, y entonces encontramos en el artículo 1131 del Código Civil: toda inscripción expresará, 1, si la finca es rústica o es urbana, su ubicación indicando el municipio y el departamento en que se encuentra, área, rumbos o azimut, o coordenadas geográficas debidamente georreferenciadas al Sistema Geodésico Nacional, medidas lineales y colindancias, su nombre y dirección si lo tuviere. Hay algunos inmuebles, ustedes han visto que tienen Vía Esperancita, Finca El Granero, así. Entonces tienen un nombre los inmuebles, ¿no? Entonces su nombre y dirección si los tuviere. Tales datos se expresarán en el documento que se presente para su inscripción en el registro respectivo. ¿Qué documento se presenta? Pues lo que se presenta es un testimonio, ¿no? Es una copia de la escritura matriz, porque la escritura original, que se llama escritura matriz, la tiene el notario. Y lo que el notario extiende con base al artículo 66 del Código de Notariado es un testimonio, es una copia de la escritura matriz. Entonces a eso se refiere donde se establece: tales datos se expresarán en el documento que se presente para su inscripción en el registro de la propiedad, y en los planos que podrán ser realizados por ingeniero civil, arquitectos e ingenieros agrónomos. Ahí hay 3 clases de peritos o de expertos que nos ayudan en el ejercicio de la función notarial. Entonces, ¿quiénes intervienen en el instrumento público? Lógicamente, intervienen los otorgantes, pero también intervienen los otorgantes, son los comparecientes, ¿no? Está presente ante el notario, vamos a ver más adelante, y da el consentimiento, ya sea en nombre propio o en representación de otra persona, que puede ser individual o puede ser una persona jurídica. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, él es el compareciente y es el otorgante, ¿no? Y ellos son los que intervienen en el instrumento público. Pero veamos si no hay dudas, comentarios o observaciones. Sigue el recordatorio. ¿En qué clase de papel se redactan los instrumentos públicos? Se recuerda que vimos que hay unos instrumentos públicos con base en los artículos 8 y 9 del Código de Notariado que se redactan en papel sellado especial para protocolo, que son 4 instrumentos públicos que vimos. Y los otros 3, para formar los 7 que vimos en total, se redactan en papel simple con base al artículo 45, 46 y 33, numeral 10
de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. Luego nos preguntan, dice, ¿cuáles son las clases de especies fiscales que se citan en el decreto 314 del Congreso de la República? Las especies fiscales son papel sellado, timbres fiscales y papel sellado especial para protocolo. Entonces ahí encontramos en distintos artículos, en el 8 y en el 9 encontramos el papel sellado especial para protocolo, y encontramos, por ejemplo, en el 15, en el 61, encontramos el papel sellado, y en el 66 encontramos los timbres fiscales. Y luego dice cuáles son las formas de autorizar los instrumentos públicos. Vimos las formas de autorizar los instrumentos públicos. Una forma de autorizar el instrumento público es la firma del notario precedida de las palabras ante mí. Esa es una de las formas de autorizar los instrumentos públicos. Traté de explicarlo en las sesiones anteriores. La otra forma de autorizar el instrumento público es cuando el notario sea el propio otorgante, es otorgante y es autorizante. En estos casos, que vimos ejemplos en el artículo 77 del Código de Notariado, la firma del notario precedida de las palabras por mí y ante mí. Y vimos un tercer caso en el caso de las actas notariales, porque alguien me preguntó, yo no quería entrarlo porque para no confundir, pero creo que sí fue buena la observación que hicieron. Alguien preguntó y dice, mire, ¿y el tercer caso cuál es? Y el tercer caso es cuando nadie firma el instrumento público. En las actas notariales, por ejemplo, si ustedes leen el artículo 61, aunque lo vamos a estudiar más adelante despacio, si ustedes leen el artículo 61 se dan cuenta que solo menciona la firma del notario. No es obligación que firme el requirente. Porque cuando el notario va a notificar, como notario notificador, con base al artículo 33 del Código Procesal Civil y Mercantil, va a notificar una demanda de fijación de pensión alimenticia o una demanda de ejecutivo de alimentos, están requiriendo el pago de los alimentos, o cualquier otra demanda. Llega el notario y toca la puerta y posiblemente salga alguien a atender y le va a decir, mire, yo se lo recibo cuando le firmo nada. Porque esas son las instrucciones que tienen las personas en la vivienda. No firme nada, no entregue nada, ¿verdad? Entonces, no, yo se lo recibo, pero no le firmo. Y a veces ni abren la puerta, solo desde adentro abren, ¿no? Mire, solo déjelo bajo la puerta. Entonces, quiere decir que no va a firmar. O en el caso del protesto, cuando el notario va ante el cajero pagador de la ventanilla del banco y a protestar un cheque, y les decía la vez pasada, el cajero pagador hasta se voltea al gafete para que no vea el nombre, el notario no consigne el nombre, pero el notario tiene fe pública y solo hace constar que está en la ventanilla número 5, cajero pagador, donde es atendido por una persona de sexo masculino o de sexo femenino, que se niega a proporcionar su nombre y a firmar, como tiene fe pública. En ese caso, en esos dos casos, no va a firmar nadie. Entonces, en esos casos, solo la autoriza con su firma. Y aquí sí exige el sello, el artículo 61 del Código de Notariado. Bien, entonces ahí tenemos, si hay dudas, si hay comentarios, pues ya saben que pueden interrumpir sin ningún problema. ¿Cuáles son las formas de autorizar los instrumentos públicos? ¿Y cómo pueden otorgarse? Bueno, ya vimos que es el otorgamiento. El otorgamiento es el momento en que la persona da su consentimiento. Y ese consentimiento se puede materializar o no se puede. Se materializa con la firma, y si la persona no puede o no sabe firmar, con la impresión dactilar o digital del dedo pulgar derecho. Si no puede con el dedo pulgar derecho, será el dedo pulgar izquierdo, y si no, con el índice, con el medio, con el anular, pero el notario tiene que especificar cuál dedo, con qué dedo va a materializar su consentimiento. Pero en este caso, debe de firmar un testigo a su ruego. Entonces, ¿cómo pueden otorgarse los instrumentos públicos? Artículo 29, numeral 12, ahí está prácticamente el fundamento jurídico. Vemos aquí está el sujeto. Decíamos que el sujeto es la persona. Vamos a ver, todavía está alguien queriendo ingresar. Vamos a ver acá. Habíamos visto que el sujeto Gladys Gil, le voy a pedir favor que la próxima consigne su nombre completo, por favor.
Les decía que el sujeto habíamos dicho que es la persona cuyo patrimonio se ve, ellos dicen afectado, algunos tratadistas dicen afectado, pero yo creo que el patrimonio no se ve afectado, sino se ve transformado. Aquí tenemos, es el titular del derecho, es el propietario, que puede ser una persona jurídica o puede ser una persona individual. Y alguien en la otra sección me decía, mire, ¿y el menor de edad? Sí, el menor de edad va a ser el sujeto. Pero en el caso del notario, el menor de edad solamente puede adquirir bienes, aumentar su patrimonio, porque para mermar su patrimonio, para mermar el patrimonio de un menor de edad, previamente tenemos que tener una autorización judicial. Y no es una autorización judicial solo así por así, sino que tiene que haber una necesidad o una utilidad para disponer de los bienes del menor. Entonces, comúnmente se da para acrecentar el patrimonio del menor. Él va a ser el sujeto, porque su patrimonio se va a ver transformado. Posiblemente no tenía nada por ser menor de edad, pero al adquirir el representante legal un inmueble a favor, ahorita le doy la palabra a Samuel, al adquirir el representante legal un inmueble a favor del menor, le está acrecentando su patrimonio. Entonces ya se le ve transformado su patrimonio. Sí, Samuel, escucho. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Usted estaba en la otra sección también, ¿verdad, Samuel? Estaba en la otra, pero me pasé a esta. ¿Qué manda? Eh, digamos, si el menor de edad tiene como en patrimonio dinero en una cuenta bancaria, Sí. comprar un bien inmueble no sería disminuir el patrimonio, sino sería igual casi, porque el bien inmueble se queda como algo que le acrecenta, digamos. Sí, Eso pero también necesita autorización judicial. Sí, necesitaría autorización judicial si la cuenta está a nombre del menor de edad. Necesitaría, porque para en el decreto 5477 del Congreso de la República, disposición disposición de bienes de menor, incapaces y ausentes, por necesidad y por utilidad. Si el menor de edad tiene una cuenta bancaria y se le va a invertir en un bien inmueble, lógicamente, porque los muebles se deterioran, se deprecian más rápido, entonces ¿por qué no sería una buena inversión para el menor? Si se va a invertir en un bien inmueble, pues tiene que declararse la utilidad, es decir, va a invertir en los fondos que tiene a nombre del menor, pero esa utilidad que se va a producir al adquirir un bien inmueble va a acrecentar su patrimonio y se necesitaría la autorización judicial. Por eso es muy delicado la disposición de los bienes del menor. Lo que sí se puede hacer fácilmente es acrecentar el patrimonio. Llega la persona con usted y le dice, mire, voy a comprar un inmueble, pero a nombre de mi hijo. Bueno, él está acrecentando su patrimonio. Él no necesita más que acreditar la representación del menor. Que el papá está actuando en representación del menor con base al artículo 252 y 254 del Código Civil. ¿Alguien levantó la mano? Gracias. Yo vi que alguien más levantó la mano. Bueno. Entonces vemos ahí la gráfica, tenemos los dos elementos del contrato. El elemento personal, comprador y vendedor. Uno está sacando el dinero para pagar y el otro ya lo está contando felizmente porque ya lo recibió. Ese es el elemento personal, vendedor, comprador. Cualquiera de los dos podría ser el vendedor y el comprador porque se da para la interpretación. El elemento real es el inmueble, es el objeto del negocio jurídico, y el elemento formal es el documento que está bajo el inmueble. Ahí está el bolígrafo, ya no sé si ya lo firmaron o lo van a firmar, pero ahí está el elemento formal, el documento. Entonces ahí tenemos los elementos del contrato del negocio jurídico. Ahora, desde el punto de vista notarial, ya no es comprador-vendedor, ya son comparecientes, ya son otorgantes, porque van a comparecer ante el notario, ya sea en nombre propio o en representación de otro, y van a dar el consentimiento para la realización del negocio jurídico. Entonces ahí tenemos la gráfica, tenemos el ejemplo, y vamos a ver acá la parte. Entonces vemos que sujeto es la persona o grupo de personas que pueden ser individuales o pueden ser jurídicas, cuyo patrimonio se ve transformado. Ahora, parte, algunos tratadistas dicen que en derecho notarial no hay parte, porque pues manifiestan que parte únicamente se puede calificar cuando existen derechos subjetivos en conflicto.
cuando hay litis, cuando hay pleito, pero no, el Código Notariado reconoce las partes. Parte es la persona o el grupo de personas que representan un mismo derecho. En el Código Civil así está regulado. Derechos del vendedor, derechos del comprador, ¿no? Representan un mismo derecho. Puede ser que la parte sea unipersonal o puede ser que sea pluripersonal. Un vendedor, varios compradores. Un comprador, varios vendedores. Entonces la parte puede ser, y en el artículo 27, en el numeral 12, ahí se establece esto justamente, que parte es la persona o grupo de personas que representan un mismo derecho. Veamos en el artículo 29, aquí se menciona, voy a leer el segundo párrafo del numeral 12. Si el otorgante no supiere o no pudiere firmar, pondrá la impresión digital de su dedo pulgar derecho y en su defecto otro que especificará el notario, firmando por él un testigo. Y si fueren varios los otorgantes que no supieren o no pudieren firmar, lo hará un testigo por cada parte o grupo que represente un mismo derecho. Entonces ahí está, la legislación guatemalteca sí reconoce que hay partes, y parte es la persona o grupo de personas que representan un mismo derecho. Las personas nosotros sabemos que pueden ser individuales o pueden ser jurídicas. Y ahí están los fundamentos jurídicos. Cuando es unipersonal, cuando es pluripersonal, cuando hay copropiedad, y ahí están los fundamentos jurídicos en que se sustenta la exposición de cómo interpretar qué es parte en derecho notarial, ¿no? En derecho notarial. Entonces tenemos ahí prácticamente estos elementos. Veamos ahora el otorgante. Miren, aquí está en la gráfica. ¿Cómo se puede otorgar? Con la firma. En el lado izquierdo vemos nosotros que está la persona firmando con bolígrafo, dando su consentimiento. Y en el lado derecho vemos que hay una persona que no puede, cosas distintas, que no puede o no sabe firmar y deja la impresión dactilar, pero en este caso, de conformidad con el artículo 29, numeral 12, tiene que firmar un testigo a su ruego. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado en la forma de redactarlo. Bien, ahí tenemos los fundamentos jurídicos, el consentimiento, que es otorgar. Otorgar es dar, es consentir, es conceder, dar una cosa, y dar una cosa que es el consentimiento. Es quien da el consentimiento por sí o por representación de otro. Y ahí está cómo se materializa, y tenemos el fundamento jurídico 1252, 1254 del Código Civil y el 29 numeral 12 del Código de Notariado. Ahí está también la observación que en este caso debe de firmar un testigo, que se llama testigo rogado. Y ahí están los comparecientes. Compareciente es la persona que llega ante el notario. Vemos que en el lado izquierdo está el notario, ahí a un costado tiene tiene las leyes que va a aplicar y les está explicando a los comparecientes el negocio jurídico que van a realizar. Eso es lo que trato de transmitirles con la imagen. En las actas notariales no se llama compareciente, sino se llama requirente. A requerimiento de, me encuentro constituido, y ahí empieza el notario a redactar. Por eso se le llama requirente con base al artículo 61 del Código de Notariado. Vimos los auxiliares del notario. Los auxiliares del notario vimos que son los peritos, 3 categorías de peritos, de testigos, perdón. Los auxiliares del notario son los testigos, y vimos 3 categorías: el testigo instrumental, el testigo rogado y el testigo de conocimiento. También vimos que dentro de los auxiliares del notario están los peritos o expertos, está el autor jurado, está el intérprete. A ellos se les llama comparecientes concurrentes. Así se les llama, comparecientes concurrentes. Les llama la doctrina, por supuesto. Y vemos que los comparecientes concurrentes son las personas que coadyuvan, que asisten al notario, que están presentes, que firman el instrumento público, pero no se obligan. Eso es lo importante, no se obligan. Y están regulados la forma en el artículo 29, siempre el numeral 12 del Código de Notariado, están regulados al momento que en el artículo 29 se menciona numeral 12, las firmas de los otorgantes. Ya vimos que son otorgantes.
y de las demás personas que intervengan. ¿Quiénes son esas demás personas que intervienen? Así les preguntan en el examen técnico personal. Explíqueme quiénes son las demás personas que intervienen. ¿Cómo se les llama? Se les llama comparecientes concurrentes. Y son los testigos, que son de 3 categorías, son los peritos o expertos, el intérprete y el traductor jurado. Ellos son las demás personas que intervienen. Intervienen de forma directa o en forma indirecta. ¿Por qué intervienen en forma indirecta? Porque hay algunos expertos, como los ingenieros, los arquitectos, los facultativos, les llama la ley a los médicos o a los forenses. Ellos lo que entregan es un dictamen. Los ingenieros lo que entregan es el plano. Ellos entregan el plano. Ellos no llegan a la notaría, ellos le entregan el plano y el notario recibe el plano. Ese plano es el que va a servir para efectuar la desmembración o el fraccionamiento del inmueble. Entonces, por eso dice, intervienen indirectamente. Ellos firman el plano, pero no firman el instrumento público. Ahí no lo firman, solo firman el plano. Y ellos intervienen en una forma indirecta. Igual el facultativo. Por ejemplo, en las diligencias de reconocimiento de preñez o parto, que está regulado en el decreto 5477 del Congreso de la República, están reguladas estas diligencias de reconocimiento de preñez o parto. El facultativo, es decir, el médico, el médico, lo que entrega es un dictamen. ¿En qué momento fue la concepción y en qué momento va a suceder el aborto? Con base a eso va a redactar el instrumento público en donde para poder determinar el parto. Esos son ejemplos que podemos citar. Vemos ahí entonces que esas son las características están presentes ante el notario. No todos, por ejemplo, los ingenieros, los arquitectos, los forenses o los facultativos, no siempre van a estar presentes ante el notario, pero sí firman el documento que le va a servir al notario para emitir o autorizar el instrumento público. No se obligan, esa es otra característica. El otorgante sí se obliga, o se obliga a él, o va a obligar a su representado, el otorgante, porque es el que da el consentimiento. Cuando da el consentimiento se obliga a hacer, no hacer o a dar algo. 1319 del Código Civil. Hacer, no hacer o a dar algo. A eso se va a obligar. Y entonces encontramos ahí que ellos sí se obligan, ellos ejercen sus derechos, pero también contraen obligaciones, mientras que el compareciente concurrente no ejerce derechos, no contrae obligaciones, entonces no se obliga. Él únicamente asiste al notario en el ejercicio de su función notarial. Ahí tenemos un ejemplo gráfico donde podemos ver que está el notario, están los comparecientes y están los testigos, podríamos decirles. Ahí están los auxiliares del notario. Algunos elementos más jurídicamente se les llama auxiliares a las personas que ayudan a otras en el ejercicio de una función. Acordémonos que con base al artículo 154 de la Constitución Política de la República y el artículo 1 del Código de Notariado, el notario ejerce una función pública, tiene fe pública y por eso ejerce una función pública. Ahí está la observación en el segundo párrafo, tiene fe pública, pero a veces necesita de asociarse de personas que por su profesión o sus conocimientos técnicos, sobre todo, los cuales el notario debe aplicar. Nosotros no podemos ir y medir un terreno, elaborar un plano, eso no lo podemos hacer nosotros, ¿no? Eso tenemos que asistirnos de un ingeniero, de un arquitecto o de un ingeniero agrónomo, como lo solicita o como lo regula el artículo 1131, numeral 1 del Código Civil. Ahí está el fundamento. Los auxiliares, ¿quiénes son del notario? Eso ya lo vimos, ¿no? Los testigos. Los testigos, la persona que da testimonio de un acontecimiento, de un acto o de un hecho, y pueden clasificarse en testigos presenciales y testigos referenciales. Pero esto es más que todo para los asuntos de jurisdicción voluntaria, porque en los instrumentos públicos que estamos estudiando,
Solo hay 3 clases de testigos: rogados, instrumentales y de conocimiento. Ahora, en asuntos de jurisdicción voluntaria hay testigos presenciales, es decir, que vieron, estuvieron presentes al momento del hecho o la circunstancia, y los referenciales porque lo oyeron, por referencia. Sí, yo oí que él usaba distintos nombres. Eso lo vamos a encontrar en el artículo 442 del Código Procesal Civil y Mercantil, donde el notario puede recibir declaración de testigos. Esto ya lo vimos, de cómo se clasifican los testigos instrumentales. Existen 2 clases de testigos instrumentales. También no es que existan, sino podemos, para estudiarlos, podemos denominarles testigos instrumentales optativos. Si el notario estima pertinente, se asiste de testigos instrumentales, pero también hay testigos instrumentales obligatorios. En el caso de los testamentos y donaciones por causa de muerte, es obligatorio que el notario se asocie o se asista de testigos instrumentales. Bueno, la función de cada uno, creo que sí lo vimos en la sesión anterior. El testigo instrumental solo ve, oye y se queda callado. Esa es la función del testigo instrumental. Pero ahí el testigo instrumental también contribuye a solemnizar el acto, en el caso de los testamentos y las donaciones por causa de muerte. En ese caso va a solemnizar porque es un requisito especial que el notario debe de cumplir con asociarse o asistirse de 2 testigos instrumentales con base a los artículos 51 y 42, numeral 4 del Código de Notariado. Y los testigos optativos, instrumentales optativos. Si el notario quiere, si lo estima pertinente, se asocia, si no. Pero existe también lo de la teoría de la prueba preconstituida, es decir, ya tenemos la prueba testimonial constituida en el caso que en el futuro impugne el instrumento público. Vean, algo muy importante, y yo se los he venido diciendo a los estudiantes del semestre pasado, que el notario, como lo regula como lo menciona don Luis Carrali de Teresa, el notario debe de redactar el instrumento público lo más humanamente perfecto. Debe de redactarlo lo más humanamente perfecto, porque yo creo que ya van por 38,000, 39,000 abogados y notarios. Si no redactamos correctamente el instrumento público con los requisitos de forma y de fondo, hay requisitos de forma y requisitos de fondo. Los requisitos de forma, pues, por ejemplo, en 29 del Código de Notariado, requisitos no esenciales, 31 del Código de Notariado, requisitos esenciales, y 42 y 44 del Código de Notariado, requisitos especiales. Esos son los de forma, ¿no? ¿Qué forma? De cómo debemos redactar el instrumento público? Y los de fondo, 1251 del Código Civil, capacidad, objeto lícito y consentimiento que no adolezca de vicio. Por supuesto que hay otros requisitos de fondo especiales, como en el caso de la autorización para disponer de un bien de un menor de edad, o de un ausente, o de un incapaz. Un requisito especial es contar con una autorización judicial. En las sociedades, cuando el representante legal de una entidad mercantil va a disponer de bienes de la SOSA, entonces también tiene que tener facultades especiales de nombramiento. Si tiene las facultades especiales en el nombramiento, tiene que seguir la autorización o tiene que obtener la autorización del Consejo de Administración o de la Asamblea de Accionistas. Lo vamos a ver más adelante cuando leamos los artículos. Yo les voy a pedir favor que me contribuyan con la lectura de los artículos, que tengan sus leyes al alcance, para que cuando yo les pida favor que lean los artículos, pues no nos demoremos mucho en encontrar la ley, porque a veces no tienen las leyes al alcance. Posiblemente nos vamos a demorar en ubicar el artículo, porque como a veces no mucho tenemos práctica de manejo de ley, pero eso es lo que tenemos que obtener, el manejo de la ley. Entonces necesitamos que tengan sus leyes al alcance para poder leer y no perder mucho tiempo, por favor, ¿sí? Bien, entonces ahí tenemos los testigos, también van a solemnizar el acto con base 959 del Código Civil, exige la presencia de testigos al autorizar el testamento. No sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna observación. Licenciado, buenas tardes. Yo tengo una pregunta.
¿Por qué el notario se tiene que auxiliar de testigos cuando él tiene la fe pública? El Estado le otorga fe pública. ¿Acaso no es suficiente eso? ¿O Sí, contradictorio? no, no es contradictorio, Betsy, porque como vimos, dos elementos importantes. No obstante, la fe pública del notario, 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, los documentos autorizados por notario producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad o de falsedad. En esos casos, entonces, es cuando tenemos ya los testigos preconstituidos. Ya tenemos una prueba en caso de que se plantee que vayan a redarguir el instrumento público. Eso es por un lado. Y por otro lado, que es una solemnidad. ¿No? Es una solemnidad que la ley exige para que tenga validez algunos actos o contratos, como el caso de los testamentos y donaciones por causa de muerte. Usted está en lo correcto. En los tratadistas argentinos, ellos discuten mucho eso. Entonces, dice, la fe pública del notario. ¿Dónde queda la fe pública del notario? Lo que pasa es que desafortunadamente hay muy pocos notarios que también han hecho mal uso de la fe pública. Pues, lo bueno es que son muy pocos, pero esos muy poquitos nos afectan a la mayoría. Entonces, por eso la legislación, algunas están en contra de que el notario se asocie de testigos, instrumentales especialmente, porque dice tiene fe pública, lo que usted está diciendo, correcto. Mario Cini, un profesor argentino de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Notarial, el doctor Mario Cini, ¿por qué el notario tiene testigos en determinados actos? Público también sirve para solemnizar el acto y también en caso que el notario, acordémonos que el notario, al fallecer el notario, el protocolo se deposita en el Archivo General de Protocolos. Y entonces puede ser que se plantee que vayan a redarguirse el instrumento público, pero también ya hay una prueba preconstituida, que sería la declaración de los testigos. A eso se debe, Betsy. Y usted tiene toda la razón. Gracias, licenciado. La otra pregunta es, ¿el notario es considerado interveniente en el instrumento público? ¿El notario es considerado? Interviniente, o sea, interviene. No, el notario es autorizante. El notario tiene que ser imparcial, no puede intervenir, el notario solo va a asesorar y va a asesorar a las dos partes. El notario, el principio de imparcialidad que debe de prevalecer en el derecho notarial. ¿Por qué el principio de imparcialidad? Porque en el derecho notarial no hay derechos subjetivos en conflicto. Las partes llegan voluntariamente. Licenciada Betsy y Saraí, queremos contraer matrimonio. Nadie los está llevando a la fuerza, ellos están llegando voluntariamente. Licenciada Betsy Saraí, pues queremos realizar un contrato de compraventa de bien inmueble. Ellos llegan voluntariamente. Entonces, el notario no es interveniente, el notario es autorizante. Él va a autorizar el instrumento público que contiene el negocio jurídico, la declaración de voluntad o el contrato. Entonces no es interviniente, ¿no? Él no interviene, él va a asesorar, ¿no? Y va a autorizar el instrumento público. Le agradezco, licenciado, por aclarar mis dudas. De acuerdo, Betsy. Bien, entonces tenemos ahí, vean, esta es otra denominación que la doctrina le da a los testigos, por ejemplo, los testigos de abono. Los testigos de abono son los testigos que identifican, nosotros le llamamos testigos de conocimiento. Artículo 11 de la Constitución Política de la República y 29, numeral 4 del Código de Notariado. La persona que no tiene documento de identificación por alguna circunstancia puede ser identificada por medio de dos testigos que se llaman, en la doctrina les llama testigos de abono y la legislación les llama testigos de conocimiento. Y están regulados, ahí están los fundamentos, el 11 y el 29 del Código de Notariado. Entonces vemos ahí testigos de abono, los testigos rogados, que ya vimos que son cuando los que van a firmar a ruego de aquella persona que no puede o no sabe firmar. En esto de que, por favor, yo les pido que le pongamos mucha atención, porque esto nos va a servir para redactar.
Por ejemplo, si en el caso viene, un caso que les voy a plantear, el señor Juan Ernesto González del Águila comparece ante usted manifestándole que nació el 20 de marzo del año de 1960, cuyo nacimiento quedó inscrito con el nombre de Juan Ernesto Pérez del Águila. Pero él constantemente y públicamente ha utilizado Juan Manuel Pérez González. Nombre distinto. Él no puede firmar, tiene lesionada su mano. ¿Cómo vamos a redactar ese instrumento? Así es como vamos a ir trabajando. Ya cuando entremos, hoy creo que no nos va a dar tiempo, pero ya el viernes espero yo que ya podamos empezar a redactar. ¿O qué pasaría si llegara la misma persona y dice, mire, y se le plantea en el caso del señor fulano de tal, quien extravió su documento el día de ayer, pero que desea comprar un inmueble? Entonces, ¿cómo se va a identificar? ¿Cómo vamos a redactar esa asistencia de testigos de conocimiento? Por eso hay que ponerle mucha atención a esto, la parte teórica jurídica, porque ya va a venir la parte técnica o la parte práctica, donde vamos a redactar el instrumento público. Las calidades para ser testigo, ya lo vimos en el artículo 52 del Código de Notariado: es civilmente capaz, idóneo, conocido del notario, y si no los conoce, los tendrá que identificar por los medios legales. El intérprete. Este es otro auxiliar, es otro compareciente concurrente, el intérprete bajo juramento. En el artículo 29, ya que Betsy estaba ahí en el uso de la palabra, hágame favor, artículo 29, numeral 6, Betsy. Muy bien, artículo 29. Los instrumentos públicos contendrán la intervención de un intérprete nombrado por la parte que ignore el idioma español, el cual, de ser posible, deberá ser traductor jurado. Si el intérprete no supiere o no pudiere firmar, lo hará por él un testigo. Vemos que ahí se vuelve como que círculo. Si el intérprete no sabe, no puede firmar, lo hará por él un testigo. Y ahí tenemos el artículo del fundamento jurídico en el artículo 29, numeral 12. Ahí tenemos el intérprete, ahí tiene una persona que por el lenguaje, no sé si el lenguaje es idioma de señas, no sé. Mi hija me corrigió en una oportunidad y me dijo cómo se llamaba, pero se me olvidó. Ahí está entonces quien está traduciendo por señas, y enfrente de la notaria está la persona que está manifestando está vestiendo al idioma, ¿verdad? Al idioma oficial, el intérprete. Y tenemos el traductor jurado, que el traductor jurado la mayoría de veces se trata para idiomas extranjeros. Vamos a ver, le vamos a pedir favor, y vamos a ir tratando de que participen ustedes, porque a veces yo vengo de la otra sección y ya vengo un poco. ¿Sí? ¿Sí? No, cada testigo tiene una función. Ese es otro tema que también vamos a ir aprendiendo en la redacción. Puede ser que la persona no tenga cómo identificarse, el notario va a asociarse de dos testigos de conocimiento, pero puede ser que la persona también no pueda firmar, y entonces también tendrá que asistirse de un testigo rogado. Y si se tratara de un testamento o donación por causa de muerte, tendrá que asistirse de dos testigos instrumentales. Perdón, no vi quién estaba hablando. ¿Quién hizo? José Alfonso. Hágame favor, ya que usted está en el uso de la palabra. 37 del Código de la Ley de Organismo Judicial, por favor. Ahí tenemos algo de los intérpretes o traductor jurado. Ley de Organismo Judicial, por favor.
Muy bien, gracias. Entonces vemos ahí está cómo está regulado el caso de los traductores jurados, también en el caso de los documentos que vienen del extranjero. Eso lo vamos a ver más detenidamente cuando veamos ese tema que se llama ejercicio del notariado en el exterior, porque como veíamos en el semestre pasado, el notario puede ejercer su función notarial en el extranjero, siempre y cuando el acto o contrato tenga efectos en Guatemala con base al artículo 43 de la ley del organismo judicial. Eso lo vamos a ver más adelante, de una forma más despacio. Entonces vemos ahí que el traductor jurado, si se dan cuenta, dice vertir al idioma, no dice traducir, dice vertir al idioma oficial. ¿Y qué pasa si no hay traductor jurado? Supongamos que venga un documento en hindú, por ejemplo. No hay traductor jurado, entonces hay que acudir, en estos casos, hay que acudir a los cuerpos diplomáticos, a las embajadas o a los consulados, para ver si hay alguna persona que conozca a alguien que pueda hablar este idioma y hable el idioma hindú, por ejemplo, y el idioma español, que es el idioma oficial de Guatemala. En este caso, si no hay traductor jurado de ese idioma, tendrán que ser dos personas que van a vertir, dos personas que tienen que, ahorita le doy la palabra a Samuel, dos personas que hablen ambos idiomas, que conozcan ambos idiomas, que hablen y escriban ambos idiomas, el hindú y el español, digamos, el idioma oficial de nosotros. Y lo tienen que hacer bajo juramento. Y aparte de eso, hay que legalizar la firma de esas dos personas. Vemos ahí 3 requisitos: 2 personas bajo juramento y con legalización notarial de sus firmas. Sí, Samuel, le escucho. Licenciado, entonces la diferencia entre intérprete y traductor es de que el intérprete solo traduce oralmente, digamos, y el traductor escrito. Pues no necesariamente. Acordémonos que el intérprete con base a sus conocimientos que tiene del idioma, por ejemplo, podríamos decir un idioma nacional y vertirlo al idioma oficial, solo con base a sus conocimientos que tenga, pero el traductor jurado tiene que tener una autorización especial. El traductor jurado tiene una autorización extendida por el Ministerio de Educación y le da esa categoría de traductor jurado. Inclusive ahora he visto que ya hay alguna facultad en alguna universidad que ya también otorga el título de traductor jurado, ¿no? Entonces, él tiene el traductor jurado, el intérprete no. El intérprete, pues, con base a sus conocimientos, ¿no? Ambos lo hacen bajo juramento. Entonces, licenciado, ¿en qué momento interviene un intérprete y cuál el traductor? Como me hizo favor, creo que Betsy fue la que leyó el numeral 6 del artículo 29. La intervención de un intérprete que proponga la parte y que si es preferible que sea traductor jurado. Entonces el traductor jurado puede servir también. Ya en Calusac, por ejemplo, ya dan cursos de quiché, cachiquel, y entonces puede ser un traductor jurado. Ahora, si no hay traductor jurado de los idiomas nacionales, pues puede ser un intérprete. Aunque el numeral 6 preferiblemente sí es traductor jurado. Saraí. Sí, de nuevo, Betsy. Sí, disculpe, licenciado. Entonces, los traductores jurados son autorizados por el Ministerio de Educación. ¿Y cómo acreditamos eso a la hora del instrumento público? Ellos tienen un carnet que los identifica. Ellos tienen un carnet, como nosotros tenemos un carnet de colegiado activo, ellos tienen una constancia, una certificación que es traductor jurado, tienen un número, nosotros tenemos un número de colegiado, ellos tienen un número de autorización que les da el Ministerio de Educación. Si no lo hacemos de esa forma, el instrumento público puede ser declarado nulo. Depende porque si el instrumento público, usted lo leyó en el numeral 6, puede ser traductor jurado o puede ser un intérprete. Lo importante es determinar cuál es la declaración de voluntad de los contratantes. Eso es lo importante, la esencia, ¿no? Ahora, porque es más, cuando se trata de documentos que vienen redactados en idioma extranjero, usted se da cuenta que puede ser por un traductor jurado, y si no hay traductor jurado de ese idioma, 2 personas que hablen y escriban ambos idiomas bajo juramento y con legalización notarial de sus firmas. Es decir, el espíritu de la ley es encontrar cuál es la intención, ya sea verbal o por escrito, del negocio jurídico. Gracias, licenciado. Bueno, muy bien. Entonces, vemos ahí el traductor jurado.
comparecientes concurrentes, ¿sí? Las demás personas que intervienen en el artículo 29, numeral 12, la firma de los otorgantes y demás personas que intervienen. ¿Quiénes son esas personas? Los comparecientes concurrentes. ¿Y quiénes son los comparecientes concurrentes? Los peritos, los testigos, los expertos, los traductores jurados, los intérpretes, son esas demás personas que intervienen. Bien, yo creo que sí estamos avanzando en cuanto al tema. Bien, entonces vemos ahí, tenemos algunos ejemplos de expertos, tenemos un facultativo, así le llama la legislación, el decreto 5477 del Congreso de la República, le llama facultativo. En su código de notariado, en la mayoría de casos viene incorporado el decreto 5477 que regula la ley de jurisdicción voluntaria en asuntos notariales. Y vean si tienen ustedes ahí su decreto 5477 en su código notariado, y ahí vamos a encontrar algunas diligencias. Creo que mi código no lo tiene. Vamos a encontrar algunas diligencias que se pueden conocer ante el notario sin necesidad de ir a los tribunales. Y ahí vamos a encontrar la determinación de edad, y vamos a encontrar el reconocimiento de preñez o parto. Y en esos dos expedientes regulados en el decreto 5477 se menciona un facultativo, ¿no? Se menciona un facultativo donde es más que todo es el médico, o es el antropólogo, o es el forense quien va a coadyuvar en el ejercicio de la función en los casos, ya sea determinación de edad para establecer cuándo, en qué fecha aproximadamente nació la persona, o cuándo sucedió la concepción y cuándo se prevé que será el alumbramiento. Igual en el decreto ley 125-83, también tenemos que en la rectificación de área, el notario se va a asistir también de expertos en el caso de los ingenieros o para que tomen las medidas. En el artículo 7 está el informe, en el artículo 7 y 8 están los requisitos que debe de cumplirse para que el notario pueda declarar la rectificación de área. Bien. Ahí tenemos los ejemplos de expertos, algunos, solo para que tengamos la idea. Tenemos ahí una ingeniera o arquitecta que está diseñando los planos, tenemos el facultativo o el médico, y tenemos también un ingeniero que está supervisando ahí algunos elementos de la construcción, que puede ser que nos emita un dictamen en alguna de las diligencias. Bueno, lamento que ahí en la vecindad creo que dejaron encerrado un pobre perrito que estaba de ladrar. Sí. No hay pena, licenciado, a todos nos pasa. Pero ya que les ruego tanto que por favor que se guarden, que me desconcentro. Bueno, gracias. Bueno, ahora veamos la representación. Vean, la representación es un elemento muy importante también. Tal vez se recuerdan ustedes cuando estudiaron esto de la representación en su curso de Derecho Civil. Yo siempre les he dicho que el derecho notarial tiene dos hermanitos y ahí van todos de la mano, ahí van los hermanitos, civil y mercantil. El notario que no conoce civil, no estoy diciendo no sabe, no conoce civil o mercantil, le va a costar autorizar un instrumento público. Porque eso es lo más importante. Aplica el derecho objetivo condicionado a la voluntad de las partes. Esa es una característica del derecho notarial. ¿Se recuerdan cuando vimos eso en el semestre pasado? Aplica el derecho objetivo. ¿Y cuál es el derecho objetivo? El Código Civil y el Código de Comercio. Aplica el derecho objetivo condicionado a la voluntad de las partes. Y entonces vemos ahí que la representación, en los casos, vimos que el compareciente o el otorgante es la persona que da el consentimiento en nombre propio o en representación de otro. Ese otro puede ser una persona jurídica, civil, mercantil, asociación, fundación, consorcio,
o puede ser una persona individual. La representación aquí tenemos, dice, cuando una persona individual o jurídica encomienda a otro que realice por ella uno o más actos o negocios, ¿sí? Ya sea porque la primera no puede o sencillamente no quiere encargarse del acto o contrato en forma directa. O cuando las personas se ausentan del territorio nacional, cuando salen del territorio nacional, pues muchas veces lo que hacen es dejar un representante legal, una representación. Esa es la representación. Y a nosotros los notarios nos sirve porque muchas veces las personas comparecen representando a otras. Y aparte de eso, que las personas comparecen representando a otras, puede ser que esa representación sea por disposición de la ley o sea una representación voluntaria. Por disposición de la ley es cuando la ley determina quién es el representante legal. Es decir, la legislación determina a quién le corresponde la representación de la persona individual o de la persona jurídica. ¿A quién le corresponde esa representación? La ley determina. Y un ejemplo tenemos, por ejemplo, el caso de los menores de edad. Acordémonos que los menores de edad tienen capacidad de ejercicio, pero no tienen capacidad de goce, pero no tienen capacidad de ejercicio. Ellos pues, pueden recibir, pero a través de su representante legal. No pueden ejercer esos derechos porque aún no tienen la capacidad con base al artículo 8 del Código Civil. Pero quien actúa en su representación son los padres. Y eso lo determina la ley en el artículo 252 del Código Civil. Luis Alejandro Hernández, hágame favor, 252 del Código Civil. 250, ¿y qué dijo? 252, Código Civil, por favor. En el matrimonio fuera de él, la patria potestad se ejerce sobre los hijos menores, conjuntamente por el padre y la madre en el matrimonio y en la unión de hecho, y por el padre o la madre en cuyo poder esté el hijo en cualquier otro caso. Los hijos mayores de edad permanecerán bajo la patria potestad, solamente que hayan sido declarados en estado de interdicción. Muy bien, muchas gracias. Francisca Mazariegos, por favor. Sí, licenciado. 254. Alejandro León, 252. Usted 254, por favor. 254, muy bien. Representación del menor o incapacitado. La patria potestad comprende el derecho de representar legalmente al menor o incapacitado en todos los actos de la vida civil, administrar sus bienes y aprovechar sus servicios atendiendo a su edad y condición. Muy bien, entonces vemos ahí, ya vimos quiénes, en el 252, quiénes ejercen la patria potestad. ¿El padre o la madre? Puede ser conjunta o separada o indistintamente. Ellos ejercen la patria potestad. En el 254, ¿qué comprende la patria potestad? La patria potestad comprende dos elementos, dos factores muy importantes. Uno, la representación del menor. Y dos, la administración de sus bienes. Y entonces tenemos que esa es una representación legal. Ese es un ejemplo en el caso de la representación legal de los menores de edad. Si vemos ahí en la presentación que tenemos, ahí tenemos la mandante o poderdante. La legislación le llama igual, sinónimos, poderdante o mandante. La doctrina no, para la doctrina hay diferencia. ¿Qué diferencia hay doctrinariamente entre mandante y poderdante? Lo vamos a ver más adelante. Y tenemos ahí con una gráfica que la mandante le está explicando a la notaria que necesita dejar un representante legal, otorgar una representación, y tenemos ahí al representante legal que no sabemos quién es, por eso no tiene fisonomía, y ahí está el mandatario o apoderado. Entonces, y están los artículos 1686 del Código Civil en adelante, ahí están los artículos que se citan y nos van a servir de fundamento jurídico, ¿sí? Pero
Ahora, si ya vimos un ejemplo de representación legal de persona individual en el caso del menor de edad, ahora veamos la representación legal de una persona jurídica. Le voy a pedir favor a Jocelyn Gabriela. Sí, buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Jocelyn. ¿Tiene su código de comercio, por favor? Sí, licenciado. 47, el código de comercio, por favor. En un momento. Artículo 47. Facultades de los administradores. Los administradores o gerentes tienen, por el hecho de su nombramiento, todas las facultades para representar judicialmente a la sociedad, de conformidad con las disposiciones de la ley del organismo judicial. Tendrán además las que se requieran para ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean del giro ordinario de la sociedad, según su naturaleza y objeto, de los que él se deriven y de los que con él se relacionan, inclusive la emisión de títulos de crédito. Sin embargo, en la escritura social pueden limitarse tales facultades. Para negocios distintos de ese giro necesitarán facultades especiales detalladas en escritura social, en acta o en mandato. Muchas gracias, Jocelyn. Vemos ahí entonces hay otra representación legal, pero en este caso es una representación legal de una persona jurídica, los gerentes o administradores, que tienen la representación legal y se determina que tiene la representación legal judicial y para actividades propias del giro de la sociedad, es decir, de su actividad principal a la que se dedica la sociedad. Si no tiene esas facultades, por ejemplo, llega Juan Pérez y le dice, licenciada Jocelyn Gabriela, yo soy el gerente general de libros y códigos, sociedad anónima, ¿no? Y fíjese que como no pudimos pagar el bono 14, necesitamos hacer un préstamo, porque la inspección de trabajo nos está persiguiendo por el bono 14, entonces necesitamos hacer un préstamo a un banco para pagar el bono 14 que tenemos pendiente. Y para eso el banco me pide que constituya una hipoteca sobre el inmueble de la sociedad. Sí, pero usted dice que su denominación es libros y códigos, y aquí dice que el objeto es imprimir libros, distribuir códigos, vender bibliografía. Aquí no dice que sus facultades sean constituir hipotecas sobre el bien. Él no está facultado. Entonces, se aplica el último párrafo de ese artículo 47. Tiene que conseguir, tiene que buscar la autorización, judicial. El 47 leyó del Código de Comercio. Tiene que buscar la autorización, ya sea de la Asamblea de Accionistas o del Consejo de Administración, buscar la autorización en un acta administrativa o en acta notarial, con base al artículo 143 del Código de Comercio, para que llegue con el notario y diga, yo soy el representante legal y tengo la autorización del Consejo de Administración o de la Asamblea General de Accionistas para poder gravar el bien de la sociedad. Le voy a pedir el favor a Carlos Alberto. Solo me parece Carlos Alberto Cuj, no sé si ese sea. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal? Cuj, ¿verdad? Correcto. Hágame favor, 164 del Código de Comercio, por favor. Mucho gusto. Artículo 164, 164. Código de Comercio. Sí. Representación legal. El administrador único o el consejo de administración, en su caso, tendrán la representación legal de la sociedad en juicio y fuera de él, y el uso de la razón social, a menos que otra cosa disponga la escritura constitutiva. El Consejo de Administración podrá otorgar poderes a nombre de la sociedad, pero el administrador único podrá hacerlo solamente si estuviera facultado para ello por la escritura social o por la Asamblea General. Muy bien, muchas gracias. Entonces vemos ahí vemos que hay el gerente general, el administrador único, el consejo de administración, son los representantes, pueden ser los representantes de una persona jurídica de naturaleza mercantil. Claro, alguien va a decir, pero el consejo de administración es un órgano colegiado.
consejo de administración. Como mínimo son 3, a veces son 5. Pero entonces si son 3 o son 5, ¿quién va a representar a la sociedad? Pues, dentro de ellos, cuando ustedes estudien su derecho mercantil, imagino que llegan a ese momento, van a ver que el consejo de administración va a ser presidido por uno de ellos. Y la legislación determina que va a presidir el primero que nombre. El primero que nombre de la asamblea de accionistas va a ser el presidente del consejo. O si no, entre los 5 pueden disponer quién va a ser el presidente del consejo de administración y él es el representante legal. Sin perjuicio que puedan designar a alguien más, ¿no? Puede haber más de un representante legal. Y le voy a pedir favor, Diego Godoy. ¿No está Diego? ¿Puede activar su audio, Diego, por favor? Necesito que hagan favor, el 16 del Código Civil, por favor, Diego. No tiene audio, Diego. No lo escuchamos. Bueno, Francisco Gabriel. Estoy muy bien, licenciado. Artículo 16. 16 del Código Civil, por favor. Muy bien. Artículo 16. Las personas jurídicas forman una entidad civil distinta de sus miembros individualmente considerados. Puede ejercitar todos los derechos y contraer las obligaciones que sean necesarios para realizar sus fines y será representada por la persona, un órgano que designe la ley, las reglas de su institución, sus estatutos o reglamentos, o la escritura social. Muy bien. Y entonces ahí tenemos otro ejemplo de representación legal de persona jurídica civil, porque lo que estábamos leyendo en el Código de Comercio, persona jurídica mercantil. Entonces, como los actos o negocios son de naturaleza civil o de naturaleza mercantil, que son personas jurídicas, pero que actúan, ejercen sus derechos y contraen obligaciones a través del representante legal, ya sea que designe la ley, en los casos que leímos 47 y 164 del Código de Comercio y el 16 del Código Civil, las personas que designe el órgano de administración, el consejo de administración, la asamblea general, ellos pueden designar quién los va a representar. Bien, entonces yo les pido por favor esos artículos, hay que leerlos, hay que analizarlos, porque eso es lo que nos interesa, ¿no? Eso es lo que nos interesa. Yo de veras con mucha pena encuentro que hay mucha deficiencia en el manejo de ley, y sí quiero que mejoremos eso, que superemos eso, porque eso es para nuestro beneficio, y porque en la ley es el notario, con base al artículo 110 del Código de Notariado, su fuente del derecho es la ley. No puede hacer más que lo que la ley le permite, ¿no? No solo por el artículo 110, principio de especialidad, sino que también por base al artículo 154, la función pública. El funcionario público no puede hacer más que lo que la ley le permite. Y por eso es que tenemos que tener fundamento jurídico. Y muchas veces copiamos una escritura, pero lo importante es que nosotros tenemos que saber por qué estamos consignando los datos en la escritura. ¿Por qué lo estamos haciendo? No solo hacerlo por copiarlos, pues dame una minuta, no tenés un ejemplo. Está bien como una guía, pero tenemos que saber el por qué lo estamos haciendo. Bien, entonces creo que ya estamos en tiempo. Creo que ahí nos quedamos en la otra sección también. Solo quiero ver acá en qué nos quedamos en la otra sección. Creo que nos quedamos acá. Aquí está la representación legal que vimos de tanto de la... y aquí hay otros ejemplos, vean, hay de la propiedad horizontal, de la mortual, de los interdictos, de la ausente. Aquí están los fundamentos jurídicos y tenemos otras, por supuesto que hay otra representación legal, aunque esto interpreto que ustedes lo han visto en su curso de Derecho Civil. Licenciado, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Disculpe la pregunta, ¿va a enviar los documentos al clúster? Documentos de los laboratorios les voy a enviar. Los laboratorios que vamos a hacer. No le escucho, se
se interrumpe la comunicación. ¿Las presentaciones las envía de casualidad, licenciado? Pues no acostumbro a hacerlo, pero de repente se las envío por ahí. Lo importante es que ustedes estén atentos ahí, que tomen sus notas. Eso es lo que percibo, ¿verdad? Que ustedes estén atentos ahí. Toda la presentación, creo que, por ejemplo, en este caso, ¿qué tiene que ver esta foto ahí o esta imagen que está ahí, verdad? Pues esto es por la representación de los menores de edad, que los ejercen los padres y por eso está ahí la imagen. La representación de personas jurídicas, ahí están los del Código de Comercio que citamos, y ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos en la otra sección, y ahí nos vamos a quedar con ustedes ahora. Así de que para el día viernes, no nos dio tiempo llegar a la redacción. Ya sé que todos queremos empezar a redactar nuestra primera escritura, porque esto es lo bonito del curso. Ya cuando empezamos a redactar y decir, esto está en el artículo 29, este está en numeral 1 del artículo 13 del Código Notariado. Eso es lo que necesitamos saber, por qué estamos haciendo la redacción de esa manera. ¿Sí? Eso, entonces, sí, siempre les pido que el viernes, espero nos dé tiempo ya para la primera redacción y que tengan muy buena tarde. Sí, Mari Morales, te escucho. Buenas tardes, licenciado, gracias. Únicamente quiero preguntar, el libro que vamos a usar es Dr. Neri Roberto Muñoz, el instrumento público y el procedimiento notarial. Correcto. Correcto, el libro es del doctor Neri Roberto Muñoz, el instrumento público y el documento notarial, ¿verdad? Estaba viendo diapositivas y ahí tiene contenido. Gracias. Casi no lo escucho, Mari. Disculpe, estaba viendo las diapositivas y el libro estaba haciendo una comparación y sí hay contenido. Gracias. Sí, hay contenido. No, sí hay contenido. También la diferencia la vamos a encontrar en la redacción, porque sí, el contenido no lo podemos variar porque es en la legislación, ahí está en la ley. Y qué bueno que usted me está haciendo favor de hacer ese cotejo, esa comparación, porque sí, el libro es excelente, el libro es fantástico. Lo que pasa es que tal vez ya cuando entremos a la redacción, ahí sí vamos a encontrar una que otra diferencia. Gracias, muy bonito, gracias. De acuerdo, gracias a usted. Bien, que tengan buena tarde. Nos vemos el día viernes. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, Feliz tarde, Francisca. Gracias. Feliz tarde. Feliz tarde, Gracias.